Lo decidan. Ok, listo. Permítame un momento. Ya. Bien, muy buenas tardes. Hoy día vamos a empezar continuando con las clases, expresando las disculpas por el día de ayer no haberme podido conectar, pero en estos periodos largos de trabajo es a veces imposible tratar de estar al 100%, pero vamos a superar esa falta y vamos a ir conversando de lo que es la tesis. Finalmente, Magíster, no hay para compartir, por favor, si me habilitan. Mientras tanto, les decía, lo que procuramos realizar acá es una tesis. ¿Y qué es una tesis? Es una idea que busca procurar la solución de un problema. Pero para poder verificar la solución de un problema, yo mínimamente tengo que elegir un tema de estudio. El tema de estudio es el tema genérico, como por ejemplo violencia familiar o específicamente feminicidio. De repente, hoy día me mandaron un trabajo sobre feminicidio. Ya, una vez que elijo el tema, debo delimitarlo, es decir, concretizarlo lo más preciso posible. Y creo que por ahí presentaban que se debía establecer la condición de sujeto activo de quien comete el delito de feminicidio, porque no solamente puede ser el varón, sino otra persona, que podría ser mujer, que cumple con las condiciones de sentimentalidad que puedan establecerse. Entonces, tengo la obligación de mi tema de estudio, que es genérico, delimitar a mi tema de investigación, que es específico. Cuanto más específico, mejor. Cuanto más específico, mejor. Y esto me lleva a que debo tratar de encontrar dos subtemas de investigación a medir y a relacionar. Dos subtemas. Por eso es que a esos subtemas se le llaman variables de investigación. Las variables son propiedades, atributos, características de algo que busca ser medido y se llegan a convertir en el factor principal del trabajo de investigación. Por ejemplo, precisiones normativas al sujeto activo del delito de feminicidio. Precisiones normativas, dogmáticas normativas al sujeto activo del delito de feminicidio. Ahí tengo un tema. ¿Para qué? El otro subtema, para garantizar la coherencia normativa. Por ejemplo, ¿no? Para garantizar la coherencia normativa. Por un lado, será precisiones normativas al delito de feminicidio en cuanto al sujeto activo, y por otro lado, sería la coherencia normativa, para garantizar la coherencia normativa. Yo creo que en eso consiste el tema que nos han planteado hoy día en consulta. Lo voy a tratar de desarrollar, pero no puedo plantear la investigación si es que no es a través, allá tengo para compartir, si es que no es a través de las variables de investigación. Entonces debemos ser muy precisos nosotros para poder identificar una variable. Entendamos que la investigación es científica porque tiene un proceso muy riguroso. Este proceso puede contener varios pasos que los podemos ir viendo. Esos pasos me llevan a sostener que yo no solamente debo elegir qué investigar, ya escogí dos subtemas. Por un lado, en el ejemplo que les estoy dando, eh, precisiones normativas al sujeto activo del delito de feminicidio para garantizar la coherencia normativa en nuestro país. ¿Dentro de qué contexto? ¿Dentro de qué tema?
del feminicidio. El tema general es feminicidio, dos temas específicos, precisiones normativas, que hay que medirlas, y coherencia normativa como principio, para la prevalencia del principio de coherencia normativa. Y ahí tenemos esos dos temas. Pero eso solamente me permite contestar a la pregunta ¿qué investigar? ¿Ya? Pero viene otra pregunta. ¿Cómo investigar? ¿Qué investigar? Tema de estudio, tema de investigación, precisiones de variables. ¿Cómo investigar? Significa cómo voy a medir las variables. Y ahí es donde el tesista, antes de escribir nada, tiene que tener un diseño metodológico. Tiene que tener un plan, una ruta del desarrollo metodológico de su trabajo de investigación. Entrevistará, encuestará, sacará análisis de datos, sacará estadísticas de las páginas web de la policía, del INPE, del Poder Judicial. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Mira, diseñar para ver lo que voy a aplicar a futuro. Entonces, se les ha dicho que debemos pasar de los datos a la información. La información es el conjunto de datos que procesados me van a permitir tomar una decisión. Pero para poder tomar una decisión con buenos resultados, debo leer, leer, leer y leer. Leer para buscar información. Si es que no lees para buscar información, ¿de qué datos podríamos estar hablando? Una vez que he acopiado todo lo que son la búsqueda de información, tengo que volver a leer la información que he buscado para poder seleccionarla. Porque hay 5 PDFs, digamos, hay 5 PDFs, pero uno habla de lo que hablan 4 más. Entonces, ya lo tengo repetido, ¿no? Yo puedo descartar, desechar esos trabajos repetidos. Selecciono la información que he buscado, pero luego tengo que leerla para poder ordenarla. Decir, esto va a mi capítulo 1, esto va a mi capítulo 2, esto va a mi capítulo 3, esto va a mi introducción, esto va a mi resumen, etcétera, etcétera. Debemos ordenar. Y ya una vez que tenemos ordenada la información, tenemos que volver a leerla para poder escribir. Ese es el proceso. Y no solamente vamos a escribir, o mejor, buscar, seleccionar, ordenar y escribir sobre el marco teórico. Es decir, sobre feminicidio, por ejemplo. No solamente de eso. Tengo que buscar qué es un problema, qué es una variable, qué es un objetivo, qué es una hipótesis, qué son los instrumentos de recojo de datos. Eso también tengo que estudiar. Pero también necesito establecer cuál es mi marco filosófico con el que voy a trabajar el tema. Porque una cosa es mirarlo desde el punto de vista del justnaturalismo, en cuyo caso, por encima de las leyes humanas, está una ley divina, ¿no? Por encima de las normas humanas están normas de moralidad superior, que hace que el ser humano sea eh, único al momento de resolver sus problemas. En cambio, del otro lado, tenemos al positivismo, y dice, más allá de lo que el colectivo pueda pensar, se debe actuar con arreglo a lo que dice la ley, ¿no? Lo que dice la ley. En el debate de grandes debatientes, les puedo pasar el video, uno de los contrincantes, ¿ya? Le dice, San Agustín dijo que una ley injusta no es una ley. Y por lo tanto tengo el deber, el derecho de oponerme a esa ley. Porque él hablaba de la desobediencia civil. Pese a que la ley me dice A, yo tengo derecho a desobedecer lo que dice la ley porque esa no se ajusta a los criterios de moralidad superior. El otro contrincante dice, a ver, yo no puedo tomar decisiones
de qué ley cumplir o de qué ley no cumplir. Porque si pudiera tomar esa decisión, dice, yo no frenaría en la luz roja. ¿Para qué? Si puedo decidir. ¿No es cierto? Entonces, ese es el positivismo. Luego vienen otras teorías del realismo, el idealismo, el normativismo, el funcionalismo, y todas esas tengo que estudiarlas en el campo, en el aspecto metodológico, perdón, filosófico. Y hay un marco adicional que no le he puesto acá, pero que completa las 4 esquinas de este marco, el marco empírico. Dependerá de si mi universidad me pide marco empírico. Puede que solamente me pida marco teórico, marco metodológico y marco filosófico. La Universidad San Marcos, por ejemplo, tiene 2 esquemas, tanto para investigación pura como para investigación aplicada. La Pontificia Universidad Católica del Perú tiene solamente un diseño, investigación pura, ¿no? No necesitas trabajo de campo. Eso no quiere decir que no tengas marco filosófico, marco metodológico y marco teórico, solo que no tienes o no vas a tener trabajo de campo. Entonces, bajo ese esquema, debemos ver cuál es el esquema del trabajo de investigación que me pide la universidad. En nuestro caso, estamos poniendo ejemplos de la Universidad Sánchez Carrión, de la Universidad de Barranca, de la Universidad San Marcos, por ejemplo. Lo cierto es que todos los esquemas me van a llevar a una construcción, a este edificio que ustedes ven ahí en la pantalla. Por eso es que Aceros Arequipa decía, para hacer una buena casa, para que tú tengas una buena casa, necesitas buenos planos, buenos materiales y buena mano de obra. Los 3 deben confluir para poder llegar a construir un edificio, una casa, para poder realizar un proceso de construcción. Buenos planos, buenos materiales, buen personal. Los planos es el proyecto de investigación. ¿Ya? El proyecto es la planificación de lo que voy a hacer, poniendo en mi proyecto, en mi plan o protocolo de tesis, todo lo que voy a realizar. Los materiales están en función a la información que he buscado, a la información que he seleccionado, que he ordenado y que luego voy a utilizar para escribir. Entonces, yo me voy a quedar con lo mejorcito de lo mejorcito. ¿No es cierto? Y quiera o no, yo soy ese investigador. Yo soy ese personal que va a construir algo, que tras leer, leer, leer y leer, me convierte esa lectura en un experto sobre el tema. Debo convertirme en un experto sobre el tema. Tanta lectura, eso hace que seamos capaces de poder construir rápidamente conocimiento científico. Entonces, debemos indicar que la tesis es un proceso al que confluyen 3 trabajos distintos: monografía, ensayo, artículo. Yo debo ser capaz de construir y de estructurar la opinión de terceros. En el ensayo, yo construyo mi opinión personal. Y en el artículo, sustento tanto la opinión de terceros como mi opinión personal. Y una vez que estoy en esa capacidad, puedo recién abordar una propuesta de tesis. La planificación son los planos, es el proyecto de tesis, y no debe ser muy extenso, ¿eh? No se compliquen en esta parte. Yo creo que la Universidad San Martín tiene razón cuando le dice a sus estudiantes, 20 a 25 páginas. No me florees tanto, ¿no? Para el proyecto. 20 a 25 páginas. Es bacán, porque los puedo hacer rápido. El problema es que, ¿qué pongo? Cuando me piden hacer un proyecto de tesis, ¿qué pongo? Si no he leído, ni leído, ni leído, ni leído. Cuando ya has leído, tendrás la capacidad de poder colocar y enfrentarte a esa hoja en blanco.
Luego viene la etapa de ejecución. Lo planificado lo vas a ejecutar, sobre todo en el trabajo de campo. Y la Universidad, nuevamente, San Martín, nos dice de 100 a 120 páginas. También he visto en la César Vallejo, si no me equivoco, que 80 páginas son más que suficientes. 80 páginas para que puedas sustentar tu idea. Y cuando entramos a la sustentación, solamente te van a otorgar de manera general 20 minutos para que tú expliques todo tu trabajo, toda tu propuesta, toda tu idea. Ya luego, el jurado te hará preguntas. El jurado podrá hacer observaciones. La pregunta es si me podrá observar cuestiones de fondo. Y yo digo que no, porque son ellos los que aprueban el proyecto, son ellos los que aprueban el informe final y son ellos los que han dado visto bueno para la sustentación. No podría venir un jurado y decir, no estoy de acuerdo con el título, no estoy de acuerdo con el problema, no estoy de acuerdo. No se puede hacer eso, porque para eso han existido dos pasos anteriores. Ese es el esquema básico, un esquema básico de proyecto de tesis. No debe faltar una carátula donde está el título, y el título debe reflejar los componentes de la investigación. Propósito, las variables, el tema de estudio, el ámbito espacial y el ámbito temporal. Por lo menos debería tener esos aspectos. Propósito está en relación a un verbo. Si mi tipo de investigación es correlacional, el verbo considero que debe ser identificación. Pero si mi tipo de investigación es explicativa, considero que el verbo debería ser determinación. Esto es independiente de que así lo coloque, pero en la taxonomía de Bloom, allí se establece que determinar es un verbo mayor a identificar. Y la investigación explicativa es mayor que una investigación correlacional. La investigación correlacional está en tercer nivel, la investigación explicativa está en cuarto nivel. Lo cierto es que conversábamos en la clase pasada, antepasada, y decíamos, como yo ya leí, leí, ahora tengo una información valiosísima. Tengo mucha información sobre mi tema de investigación. Entonces, soy capaz de poder verificar, tras la extensión de esto que yo llamo una red de pescar, identificar dónde se encuentra el problema de esta red de pescar. Y el problema en una red de pescar es la ausencia de nudos, porque ese hueco hará que el propósito de la tesis no llegue a ser satisfecho. ¿Ya? No llega a ser satisfecho. Si todos los peces se escapan, ¿de qué me sirve tener una red de pescar? No tiene sentido. Ahí tengo un problema. La pregunta es, ¿cómo lo soluciono? Y de repente la respuesta lógica es reparando la red. Ya, pero reparar la red es justamente la propuesta, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Y con qué lo vas a hacer? Imagínense que están en alta mar y no tiene los implementos de costura, o se perdieron, qué sé yo. ¿Con qué solucionas esta ausencia de nudos que viene a ser un problema? Y ahí es donde la reparación de la red es la propuesta de tesis. ¿Cómo, con qué, en qué lugar y en qué momento? Y ahí tenemos la relación necesaria entre problema e hipótesis. El problema es un déficit del saber que me ubica entre lo que es frente a lo que debiera ser. ¿Qué es lo que es? Que está prohibida la eutanasia en el Perú. ¿Qué es lo que debiera ser? Con el caso Ana Estrada, debiera ser que esté permitida la eutanasia en el Perú. ¿Qué es lo que es
que el artículo 140 del Código Civil, al hablar del acto jurídico, ¿no?, hace una referencia a lo que es el negocio jurídico. Eso es lo que es. ¿Qué es lo que debiera hacer? Que no haga referencia al negocio jurídico, solamente al acto jurídico. Entonces, ¿qué es lo que es frente a lo que debiera ser? Y la solución es la respuesta adelantada ante un determinado problema. Eso se llama hipótesis, ¿no? Eso se llama hipótesis. Y yo tengo que tener la capacidad de poder identificar esta relación de variables, ¿no? ¿Cómo voy a relacionar esos dos subtemas que se me plantean en la investigación? Teniendo en cuenta que las aristas por donde yo puedo abordar el tema son múltiples, son vastas, ¿no? Ahí tengo desde el punto de vista morado, que yo le podría decir desde el punto de vista constitucional, el punto de vista, el verde sería derecho penal, el marrón, derecho administrativo, el celeste, podríamos hablar del sistema educativo, y el noveno, perdón, el negro, podría ser que lo aborde desde el ángulo de la rehabilitación y reincidencia, ¿no?, de la rehabilitación. ¿Y de qué quiero hablar? Quiero hablar de el consumo de drogas, ¿no? Si se despenalizara el tráfico ilícito de drogas menores, entonces se logrará un incremento en la recaudación del fisco. O sea, ya no vas a gastar como está ocurriendo ahora, sino que vas a obtener ganancia. Porque ¿de qué sirve que el Estado prohíba si el ciudadano consume? ¿Ve? ¿De qué sirve? Es una falsa, de repente, ilusión. Por un lado prohíbo, pero ¿quién se lleva el dinero? El negociante que lo hace por debajo de la mesa, el traficante a escondidas. ¿Y qué se lleva el Estado? Nada. Gasta persiguiendo, pero por otro lado, deja que consuma. Entonces, mejor, así como se vende el cigarrillo, que sea controlado. Por ejemplo, estoy hablando de la marihuana. Si el Estado autorizara la venta controlada de drogas menores, marihuana, entonces el fisco incrementaría su eh, capacidad tributaria. Vamos a ver si por ahí lo podemos tener. Ya tengo dos temas. Legalización de drogas menores, por un lado, y por otro lado, recaudación tributaria. Tengo que ver cómo lo hago. Esto nos lleva a que debemos decidir cuál es el diseño de investigación. Primero tengo que decidir qué tipo, perdón, por su forma, la investigación, ¿qué será? ¿Pura o aplicada? Y eso depende del tema que yo he escogido. Les decía hace rato, su compañera ha escogido el tema de feminicidio y dentro de ello me está señalando que va a abordar el tema del sujeto activo, porque el tipo penal dice el qué. Por lo tanto, todos sabemos que cuando la norma dice el qué, puede ser cualquiera. Más aún si en la ley, dice su compañera, establece la violencia familiar contra la mujer en cualquier condición. Esa es la propuesta. Entonces, ese tema, primera pregunta, ¿lo puedo abordar de manera pura o lo puedo abordar de manera aplicada? ¿Qué hace que un tema sea abordado de manera pura o qué hace que sea abordado de manera aplicada? Pues la existencia de información. Si hay poca información, podríamos hablar de una investigación pura, porque es nueva, es novedosa, recién se presenta y hay que estudiarlo en su concepto más básico, investigación pura. Pero si sobre el tema ya hay mucha información, tendría que ser aplicada. ¿Por qué? Porque ya muchos autores han hablado sobre el tema. Entonces tendría que ser aplicada, pero sobre todo sería aplicada
porque voy a necesitar no solamente teorías, sino voy a necesitar sacar datos de la realidad. Entonces, una investigación aplicada es aquella que obtiene datos de la realidad y lo contrasta con la teoría que puede existir. Las dos, teoría y realidad. Esa es una investigación aplicada. Estos son niveles, tipo de investigación. Primer nivel, exploratorio, cuando el tema es novedoso, ¿ya? Cuando el tema es novedoso y necesito saber de qué trata, ¿no? Necesito saber de qué trata. Es exploratoria la investigación. Pero luego que ya se conoce, habría que describirla. La investigación descriptiva es aquella que, ya habiendo sido explorado el tema, me permite conocer los elementos que la integran. Investigación descriptiva. ¿De qué depende? ¿De que sea exploratoria o descriptiva? Igual, de la cantidad de información que se pueda tener respecto de un determinado tema. Si tú ingresas al internet y en la barra de tareas pones el tema que estás buscando y te aparecen 3 millones de enlaces, no podrás decir que es nueva, exploratoria, porque ya hay mucho. Descriptiva, puede ser, pero tendría que leer toda la información. Y yo luego subir de nivel. La investigación correlacional está en el tercer nivel, en el tercer piso, por decirlo de alguna manera, y esta me va a permitir relacionar elementos que conforman el tema de investigación. Solamente una relación simple entre variables, ¿no? Ya sé lo que es, pero ahora necesito saber cómo se relaciona. Esa es una investigación correlacional, una relación simple entre variables. ¿Qué relación existe entre la despenalización de las drogas menores? O mejor dicho, ¿qué relación existe entre la regulación de las startups en el Perú, que es una modalidad de contratación, frente a la mayor seguridad jurídica en el comercio de comidas rápidas, por ejemplo, ¿no? La pandemia nos ha traído estas nuevas formas de contratación. Tú tomas el teléfono y pides pedidos ya. Sí, señor, pedidos ya. Me traes una hamburguesa. Entonces el joven va, compra la hamburguesa con su plata y luego te la lleva a ti, agregándole un costo adicional. ¿Qué relación podría haber si es que te toca un vidrio, por ejemplo, en tu hamburguesa? ¿Quién tiene la culpa? ¿A quién le puedo pedir una responsabilidad? ¿Al que te llevó el delivery o a la empresa que preparó la hamburguesa? Pero ojo, la empresa va a decir, yo no te lo he vendido a ti, yo se lo he vendido a él. Él te lo ha vendido a ti. Entonces, escapo de esa responsabilidad. ¿Ven? Entonces, trato de ver qué relación existe entre un elemento y otro. Pero cuando eso ya ha sido ampliamente explicado, tengo que subir de nivel y tengo que dar una relación de causa a efecto. Algo que yo proponga y que genere como consecuencia un determinado resultado. Y yo digo que si se legalizara, si se despenalizara el aborto sentimental, si se despenalizara el aborto sentimental, entonces se garantizará la libertad, no, se garantizará, ¿qué podemos ponerle? Pues? El proyecto de vida de las mujeres. Por ejemplo, si hago algo, debo tener un determinado resultado y esa es una investigación explicativa, causa a efecto. Hasta ahí nomás podemos llegar nosotros en investigación explicativa. Ya luego, pues son los jueces los que aplican derecho, nosotros no. Son los legisladores los que aplican derecho y más allá es la Contraloría la que evalúa. Ahí están las otras dos formas.
de cómo se puede llegar a un tipo de investigación determinada. Y eso tiene que ver con el nivel del conocimiento. ¿A qué nivel nos piden que esté nuestro conocimiento? ¿Solamente interpretativo o motivador? ¿O nos van a exigir que creamos algo? Basta con estar en el nivel para tesis, en el nivel 6, motivación. Eso lo encontramos en el artículo 139, si no me equivoco, de la Constitución Política, que habla de los deberes y garantías jurisdiccionales. Los jueces tienen la obligación de motivar adecuadamente sus resoluciones. Entonces nosotros también tenemos la obligación de motivar las tesis que vamos a presentar. Luego, en resumen, tenemos el enfoque. El enfoque está relacionado a cómo voy a medir las variables. Las voy a medir a través de numeración y de cuyo resultado tendré conclusiones, o lo voy a medir cualitativamente, en cuyas apreciaciones llegaré a una conclusión. Cuantitativo, cantidad de expedientes conocidos en un determinado día y cantidad de jueces. Cantidad de expedientes y cantidad de jueces me da un resultado, carga procesal. ¿Por qué no avanzan los jueces? Porque tienen mucha carga procesal. ¿Por qué no se llega a rehabilitar al interno que va a un establecimiento penitenciario? Porque cantidad de metros cuadrados versus cantidad de personas. Y nos da como resultado hacinamiento, sobrepoblación. En cambio, el enfoque cualitativo es aquel que me presenta una percepción acerca de un tema. Y por ser una percepción, es un poco más amplio respecto de la propuesta de investigación. El aspecto cualitativo me permitirá llegar a valoraciones que, siendo coherentes, me permitan generar un conocimiento. Pero no es una verdad absoluta, ¿no? Como sí podríamos tenerlo en el enfoque cuantitativo. La cualidad es la característica que nos permite efectuar precisiones, incluso subjetivas. Ese es el enfoque cualitativo. Ahora, ¿podemos hacer experimentos en el campo del derecho para hablar del esquema de investigación? Porque hay ciertas investigaciones que son experimentales y hay ciertas investigaciones que no son experimentales. En el campo del derecho, el objeto de estudio del derecho es la norma jurídica y el objeto de estudio de la norma jurídica es la conducta social. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿puedo experimentar con conducta social? Y la respuesta es no, no puedo. No puedo mandar a los jueces a 2 meses con todo pagado en el establecimiento penitenciario de Carquín, si quieren ser jueces penales, para que aprendan lo que es la carcelería de la prisión preventiva. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. A mis estudiantes, para que aprendan mejor la tesis, no podría decir, a ver, la mitad jalado, la otra mitad veremos si jalan o no. No podría hacer eso tampoco, porque estamos hablando de conductas sociales. Entonces, ya nuestro diseño a nivel de esquema es no experimental, ¿ya? No experimental. Y luego el estilo tiene que ver con la manera como se obtienen los datos, porque se pueden obtener los datos en el tiempo, a lo largo del tiempo, en un esquema experimental. Por ejemplo, tengo una jaula con 5 cuyes, ¿ya? Tengo otra jaula con 5 cuyes más, y la primera jaula le doy alimentación A, cualquiera, y al grupo B le doy alimento balanceado. ¿Cuál tendrá mejor carne? Entonces lo mediré en la primera ocasión, en el primer mes,
En el segundo mes volveré a hacer una medición, en el tercer mes y en el cuarto mes. Eso es longitudinal, cuando necesito varios momentos en el tiempo para obtener datos. En cambio, la transversal son datos que voy a obtener en el momento. Por ejemplo, una encuesta, una entrevista. No necesito ir varias veces a entrevistar al presidente de la Corte. No necesito ir varias veces a entrevistar al presidente de la Junta de Fiscales. En un solo momento. Si tengo éxito, en un solo momento, debo sacarle la información. Entonces, estábamos avanzando el título, ¿no? El título debe tener estos elementos. Desde ya, todo mi trabajo debe tener variables. Propósito, que es el verbo identificar, si es para una investigación correlacional, y el verbo explicativo, si es para una investigación, determinar si es una explicación o si es una investigación de tipo explicativo. Aquí yo tengo planteado un ejemplo que termina identificando los ejes temáticos. Soy yo el que decido como investigador y abajo están los subtemas seleccionados. Yo debo llegar a subtemas. Por ejemplo, la concesión a la empresa privada de la prestación municipal del servicio público de recojo de residuos sólidos urbanos a través del precio público. Y segundo tema, la salud pública y el medio ambiente como derechos fundamentales del ser humano. Tengo dos subtemas. Esos subtemas tengo que decidir cómo los voy a tratar, con una investigación correlacional o una investigación explicativa. Y ahí tendría, ¿no?, la concesión a la empresa privada de la prestación municipal del servicio público de recojo de residuos sólidos urbanos a través del precio público. Esa sería una pequeña variable. La salud pública y el medio ambiente como derechos fundamentales del ser humano. Entonces, ahí tengo mis dos variables y los puedo seleccionar de esta manera. Sustento de la concesión a la empresa privada de la prestación municipal del servicio público de recojo de residuos sólidos urbanos a través del precio público. En otras palabras, privatización del recojo de basura. Ese es el tema. Y luego, eso va a permitir la protección de la salud pública y el medio ambiente como derechos fundamentales del ser humano. Esto tiene un contexto. En Chiclayo, en el vertedero de basura, está a todo el aire libre, ¿no es cierto? ¿Y dónde está? Hacia la zona sur de Chiclayo. ¿Y cómo corre el aire? El aire corre de sur a norte. O sea, cuando queman basura, cuando se quema la basura, toda la ciudad de Reque y toda la ciudad de Chiclayo recibe ese humo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque toda la basura llega ahí. Entonces, privatizar el servicio recojo basura ya es un tema que no es novedoso. Yo he visto al personal que recoge la basura, les decía la vez pasada, uno está en la vereda derecha, el otro está en la vereda izquierda y hay uno que se queda subido en el carro. Los que llegan a dejarle la basura, él abre las bolsas y empieza a seleccionar. Ah, mira, plástico. Ah, mira, papel. Ah, mira esto. Son recicladores los que trabajan para la municipalidad, básicamente, ¿no? Y son ellos los que venden después el producto a alguien más. ¿Por qué no? ¿Por qué no entonces deshacernos de esa forma pública de recibir dinero, de recoger la basura y privatizamos el servicio? Hay varios mecanismos. Yo quiero, en todo caso, determinar el sustento de la concesión a la empresa privada municipal del servicio de recojo de basura domiciliaria por precio público para la adecuada protección de la salud pública y el medio ambiente en la Municipalidad Provincial de Huaurahuacho,
especialmente en el distrito de Huacho, durante el periodo 2013-2018. ¿Por qué se puso 2013-2018? ¿Y por qué se puso Huacho? Porque yo trabajo allá, yo voy a hacer la investigación desde allá y tiene que ver con el periodo municipal. Del 2013 al 2018 hay un periodo municipal. Del 2018 al 2022 hay otro periodo municipal. Entonces, ¿qué hizo la gestión anterior en cuanto al recojo de basura? ¿Cuánto gastó? ¿Cuántos camiones utilizó? ¿Cuánta basura botó? Etcétera, etcétera. Son datos que yo necesito. Ya por eso es que termino colocando esto. Determinación de sustentos para la concesión del servicio municipal de recojo de basura domiciliaria por precio público para la adecuada protección de la salud pública y el medio ambiente en la Municipalidad Provincial de Huaurahuacho 2014-2017. Pero mi universidad me dice que el título no debe tener más de 21 palabras. Universidad de Barranca, 20 palabras. Universidad San Pedro antes pedía 15 palabras. 15 palabras. Por eso es que yo lo resumo ahí. Determinación del recojo privado de basura por precio público para proteger la salud pública y el medio ambiente. Huacho 2014-2017. Y ahí tiene menos de 21, creo que 21 palabras. Y ya está mi título. Pero si se dan cuenta, el título es producto de una serie de, ¿no? Primero, un desarrollo temático grande, luego identificar los subtemas de investigación, luego relacionar los subtemas conforme a cada uno de los temas que vamos a estudiar, establecer una relación simple o causal, determinar qué tipo de investigación voy a llevar a cabo y construir a partir de allí las variables de investigación. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda luego por hacer? Generar, primer paso, generar la idea de investigación. Segundo paso, elegir el tema de investigación. Tercer paso, delimitar el tema. Generar la idea, definir el tema de investigación, delimitar el tema de estudio y en cuarto paso, determinar la situación problemática del tema. Y un quinto paso, formulación del problema. La formulación del problema es la presentación racional de lo que se va a investigar. Debe presentar una idea clara y precisa del contexto problemático a investigar. Es decir, de forma rápida y sintética, nos presenta el problema a tratar y debe realizarse con el siguiente criterio. A mayor extensión, menor comprensión. A menor comprensión, obviamente que va a haber una mayor extensión de trabajo. Tiene que ser concreto. ¿Ya? Y allí vamos a construirlo de esa manera. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? ¿Cuándo surge? ¿Dónde surge? ¿Cuáles son las características que presenta el tema? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué se propone? ¿Qué se busca? ¿Y para qué? Tal vez la construcción de la situación problemática debo hacerlo en ese orden. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿Dónde surge? ¿Cuáles son las características que presenta? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué propongo frente a esa problemática? ¿Qué busco? ¿Y para qué? ¿Para qué? Debo tener en cuenta diversos factores. El tema debe ser preciso, no debe tener una extensión, sino solo adecuada. Debe expresarse bajo originalidad, debe presentar una relevancia, tiene que desarrollar la factibilidad, el tiempo es importante, la utilidad, las fuentes de información y la capacidad que tiene el propio tesista para desarrollar el tema. Esos son los factores. Entonces, les decía, plantear un problema significa exponer todas las razones por las cuales se le considera un problema. Y la formulación del problema
consiste en interrogar, ¿ya? Consiste en interrogar. Plantear un problema significa describir, plantear un problema. Formular el problema se formula cuando el investigador dictamina o hace una especie de pronóstico sobre la situación del problema. En lugar de hacerlo con afirmaciones, este pronóstico se plantea mediante la formulación de preguntas orientadas a dar respuesta al problema de investigación. Entonces, podríamos establecer lo siguiente. A ver, vamos a ver. Me pidieron revisar este tema. Lo vamos a hacer acá. Vamos a ver. El ejemplo o el trabajo se nos pone en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya cada uno de ustedes tiene sus carátulas de sus propias universidades. Y una primera observación es el título, ¿no? El título no me permite exactamente determinar el tipo de investigación, ni menos las variables. Faltaría precisar. La concepción típica del sujeto activo en el delito de feminicidio. Ya, concepción típica, yo lo podría poner por acá. Habilitar edición. Vamos a ver qué es lo que quiere, ¿no? Concepción típica del sujeto activo en el delito de feminicidio. Solo me permite aquí ver que hay una sola variable, esta, ¿no? Concepción típica del sujeto activo. Ya, pero ¿con qué lo quiero enfrentar? ¿Con qué lo quiero correlacionar o establecer causa-efecto? ¿Ya? Entonces, ahí recordemos, feminicidio es el tema de estudio, ¿ya? Feminicidio es el tema de estudio. Concepción típica del sujeto activo en el delito de feminicidio vendría a ser la variable. Pero ¿cuál es la otra variable? Yo lo he visto por acá, ¿ya? Yo lo he visto por acá. A ver, hay una explicación, hay un resumen, ya su universidad les pide acá, pero acá está, a fin de reconocer como sujeto activo cualquier persona que desempeñe un rol determinado en una relación interpersonal, lo que coadyuvaría, ahí está, lo que coadyuvaría a descartar una imprecisión jurídica en el tipo penal investigado. Tal vez esta podría ser la otra variable. Vamos a ver. Entonces vamos a ponerlo por acá. Determinación de la concepción típica del sujeto activo en el feminicidio para coadyuvar a descartar una imprecisión jurídica, para coadyuvar a la precisión normativa del tipo penal, para coadyuvar a la coherencia normativa del tipo penal. Claro, ahí va a estar Lima, y ahí está, ¿no? Obviamente que lo he leído muy rápido, pero creo yo que entre la parte amarilla y la parte verde debo encontrar allí las variables que estoy planteando. Entonces, si mi universidad me dice tienes 23 palabras, o sea, pues podrías, en la Universidad de Huacho tendrías que resumir. Determinación de la concepción típica del sujeto activo en feminicidios, en feminicidios, para
para lograr coherencia normativa del tipo penal. Esto lo puedo juntar acá. Tengo 21 palabras allí, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la idea? Ya tengo ahí mis variables, ya tengo mis variables. Entonces, cuando, el resumen no, ya acá, cuando voy a construir el planteamiento del problema, que vendría a ser la descripción de la realidad problemática, ¿ya? Ahí tengo que plantear. APA me dice que todo debe empezar al margen izquierdo. Yo no puedo darle espacios, ¿ya? Esa es una de las cuestiones que debemos ir aprendiendo. Ahí está. ¿Dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Para qué surge? Es lo que deberíamos ir conversando en esta parte. ¿Dónde está? Acá. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? ¿Cuándo surge? ¿Dónde surge? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se manifiesta? Y sobre todo, ¿qué se propone? ¿No? Aquí. Aquí debería ser qué es lo que se propone. En nuestro ordenamiento jurídico, el delito de feminicidio se encuentra previsto ya, eso sí. Yo diría, acá. Esta es una cita larga. Como cita larga, debe estar a una pulgada del margen izquierdo. Bueno, esas son formalidades, ¿eh? Esas son formalidades. Pero me está hablando de algunos aspectos que me parecen interesantes, pero solamente han contestado qué proponen, ¿no? Cómo esta parte. Creo yo que hay una adecuada precisión de cuál es el problema, cómo surge, por qué surge, cuándo surge, dónde surge, cuáles son las características, pero lo que no se dice acá, ¿qué es lo que propone? ¿No? No lo dicen de manera concreta. Entonces, lo que hay que hacer, ya, lo que hay que hacer es construir un párrafo, ¿no? Por acá más o menos, acá, ¿qué se propone? ¿Ya? ¿Qué se propone? Y otro párrafo, señalar los resultados que se esperan alcanzar. Yo creo que esto hará que la situación problemática sea un poco más coherente. ¿Qué se propone? Y señalar los resultados que se esperan alcanzar. Si yo quito la pregunta, el símbolo de pregunta, lo voy a volver a leer. Si yo mentalmente me deshago de esos símbolos. Y dice, la concepción típica del sujeto activo en el delito de feminicidio desconoce las relaciones interpersonales señaladas en el artículo 5 de la ley 3364. No tengo una pregunta, tengo una respuesta. El símbolo de pregunta no lo convierte en pregunta. Por lo tanto, aquí hay que replantear. Nuevamente, voy a poner acá. ¿Cuál podría ser el problema? A ver, acá. Gaby, toca. Ahí. ¿Cuál será, cuál será la concepción típica del sujeto activo en los delitos de feminicidio, ¿ya? Para alcanzar una adecuada coherencia normativa del tipo penal? Entonces, ahí ya tengo
una pregunta-problema. ¿Cuál será la concepción típica del sujeto activo en los delitos de feminicidio para alcanzar una adecuada normativa, una adecuada coherencia normativa del tipo penal? Entonces, aquí su compañero tesista tendrá que sustentar cuál es esa concepción típica, ¿no? ¿Qué propone? Establecer la concepción típica del sujeto activo. Y yo diré A, B, C, D, E, lo que sea, porque eso es lo que voy a proponer. ¿Qué se propone? ¿No? Desplegar los diversos conceptos típicos que podrían definir al sujeto activo para lograr identificarlo plenamente, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso a qué nos va a llevar? Para poder generar una adecuada coherencia normativa, ¿ya? O sea, ahí están mis dos variables, amarillo y verde. Ya voy a cambiar esto para no confundirnos. Voy a ponerlo en celeste, ¿ya? Ahí están mis variables. ¿Y dónde están las variables? Espérense. Acá, en mi título, y también lo voy a poner en mi problema. La cuestión es si necesito problemas específicos. Y creo que no, ¿ya? Yo soy de las personas que no le gusta trabajar con problemas específicos porque amplían la investigación, ¿ya? Cuando yo tenga que operacionalizar, debo también operacionalizar a los problemas específicos. Entonces se hace muy complicado el tema. Igual la redacción es incorrecta, existe un problema de interpretación en el operador jurídico respecto al elemento subjetivo, existe un problema de interpretación, eso se logra, esa es una pregunta, bueno, no es una interrogante porque, vuelvo a decir, si le quito los símbolos de pregunta, tengo una afirmación y no una interrogación. El elemento normativo de la mujer por su condición de tal está vinculado a la violencia de género. Sí, mejor todas estas preguntas o interrogantes que podrían ser, las llevo acá. Mejor lo llevo como preguntas en la situación problemática. Y solo me quedo con el problema general. ¿Qué es la justificación? La justificación lo es respecto de la importancia, la necesidad y la utilidad que podemos obtener de responder la pregunta problema. Ojo, la justificación no es sobre el tema. La justificación es sobre la pregunta problema. ¿Qué justifica que yo plantee una respuesta a ese problema? Entonces, porque algunos podrían precisar que como mi tema es feminicidio, voy a justificar en torno al feminicidio. No, no es mi tema de investigación. Mi tema de investigación son mis dos variables dentro de un tema general de estudio. Por lo tanto, yo debo precisar la importancia, la necesidad, la urgencia, la utilidad de poder responder esta pregunta problema. Esa es la síntesis. Ya no voy a hablar sobre el tema, sino por qué es que me he planteado esa pregunta, ¿no? ¿Por qué es que me he planteado esa pregunta? Acá lo vemos así. Problema, solución, que es un problema, es un déficit del saber que me ubica entre lo que es y lo que debiera ser. El problema es la diferencia resultante entre lo que es y lo que debiera ser, y de ahí me puedo plantear la justificación, ¿no? ¿Por qué y para qué voy a obtener respuesta a la pregunta problema? Más adelante voy a ver esto. Justificación. Por justificación se entiende probar el fundamento de algo, es decir, es la fundamentación con argumentos convincentes o razones suficientes para la realización de una investigación. Toda investigación se realiza con propósitos bien definidos.
Dichos propósitos deben ser lo suficientemente persuasivos para mostrar las causales, motivos o razones que justifiquen la realización de la investigación. Justificar un estudio implica explicar por qué es conveniente llevarlo a cabo, cuál es su beneficio, su recompensa o su utilidad, qué oportunidades ofrece, en qué fortalece la realización de la investigación, o bien cuál es la consecuencia de no realizarla. Se presenta alguna debilidad o amenaza al no llevarla a cabo, etcétera, ¿no? Hay varias precisiones a nivel teórico, a nivel práctico, a nivel metodológico. Yo no necesito subtitular, solamente narrarlo en ese sentido. Y hay algunas preguntas, ¿no? Hay algunas preguntas o pautas: conveniencia, para qué sirve la investigación, relevancia social, valor teórico, utilidad metodológica, viabilidad y factibilidad, entre otros aspectos, ¿no? Y ahí tengo la justificación. No todos los estudios tienen la misma justificación. Ahora, si este es mi problema, tengo un poco más claro cuál podría ser mi objetivo. Acá. Demostrar, no determinar. Determinación de la concepción típica del sujeto activo en los delitos de feminicidio para alcanzar una adecuada coherencia normativa del tipo penal, según un estudio que voy a realizar en la ciudad de Lima Norte del 2022 al 2023. Y ese será mi objetivo general, ¿ya? El anterior, su compañera o compañero, había puesto demostrar que la concepción típica del sujeto activo en el delito de feminicidio desconoce las relaciones interpersonales señaladas en el artículo 5. Podría ser como una especie de objetivo específico, ¿no? Demostrar la concepción típica. Y sí, aquí sí debo tener problemas específicos. ¿Cuántos? Los que sean necesarios. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto de objetivo? El objetivo, vamos a verlo por acá. Acá está. Objetivo de la investigación. Ya está, acá está. Debe existir una relación entre la pregunta de investigación y el objetivo general. ¿Qué quiero saber? ¿Qué hay? ¿Qué es una investigación exploratoria? ¿Cómo es? ¿Cómo cambia? ¿Cuántos casos? ¿Qué intensidad tiene? Es una investigación descriptiva. ¿Cómo se puede interpretar? ¿Cuáles son los significados menos evidentes? ¿En qué medida se corresponde? Analítica. ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas? Explicativa. ¿Qué diferencias o semejanzas hay entre otros grupos con relación a este evento? Y sería una comparativa, etc. Hay verbos mayores y hay verbos menores. Verbos para redactar objetivos de la investigación. Verbos para objetivos generales, verbos para objetivos específicos. El objetivo es aquello que quiere alcanzarse con la investigación. Es aquello que quiere alcanzarse con la investigación. En el caso que nos plantea su compañera, determinar los criterios, ¿no? Los criterios para identificar de manera correcta al sujeto activo en el delito de feminicidio. ¿Y eso para qué? ¿Y eso para qué? Para poder generar una coherencia normativa entre todo el ordenamiento jurídico. Recuerde, cuando definió su problema, habían preguntas básicas: ¿qué? ¿Por qué? ¿Y qué para sí? Dependiendo del nivel de profundidad de la investigación. Ahora bien, una vez delimitado el problema, surge una segunda pregunta en referencia al objetivo. ¿Para qué realizamos esta investigación? ¿Ok?
Ya eso se los voy a pasar a ustedes. Está explicado qué tipo de verbos, cómo son los objetivos específicos. Aquí hay una precisión que hacer. Si yo tengo, si yo tengo objetivo general, ¿puedo tener objetivos específicos sin problemas específicos? Porque hay algunos que lo hacen así. Vamos a poner esto por acá. Nuevo. Guardar. Sí, estoy haciendo trabajo. A ver, vamos a mirar por acá. Ante mi problema general, ¿ya? Ante mi problema general, yo me debo plantear una respuesta general, que vendría a ser la hipótesis de estudio, ¿no es cierto? La hipótesis de estudio. La hipótesis general, ¿ya? Pero para llevar el problema a la solución, o para llevar la solución al problema, imaginémonos que esto es un río, ¿ya? Es un río en el que tenemos que sortear este pase, ¿no? Tenemos que hacer que el problema vaya a la solución o que la solución vaya al problema. Acá. El problema puede ir a la solución o la solución puede ir al problema. ¿Ok? Y surge o se construye un puente. Ese puente viene a ser el objetivo general. El objetivo general es aquel que me permite transitar de la pregunta general al objetivo, perdón, a la respuesta general. Y ese es el propósito de la investigación, solucionar el problema. ¿Ok? Entonces, el objetivo general, que es un propósito alcanzable, los objetivos se tienen que alcanzar, están desarrollados sobre la base de 3 elementos. ¿Ya? Sobre la base de 3 elementos, el objetivo general. Todo objetivo debe tener actividades. ¿Ya? Actividades, acciones y tareas. Actividades, acciones y tareas. Queremos hacer nuestro viaje de promoción a las cataratas de Iguazú, pero estamos más misios al pagar la maestría, al pagar la universidad, la tesis, estamos misios. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No? Mi objetivo es irme a las cataratas de Iguazú, pero ¿con qué dinero? Ahí es donde alguien plantea, pero entonces hay que hacer una pollada bailable. Ya, una primera actividad, pollada bailable. Luego una segunda actividad, un bingo danzán, segunda actividad. Tercera actividad, qué sé yo, un concierto con agua marina. 3 actividades para poder sacar dinero y poder irme a mi viaje de promoción. Pero esas actividades no se van a realizar solas. Hay que plantear acciones. Tenemos que plantear acciones. Entonces, ahí vienen los objetivos específicos. Y me debo, en la pollada bailable, alguien deberá comprar el pollo, alguien deberá prepararlo, alguien deberá embolsarlo, alguien deberá llevarlo a la casa de las personas que han comprado. Y si es presencial, pues alguien tendrá que vender las cervezas, ¿ya? Entonces, ahí vienen las tareas. Actividades, acciones o tareas. Y esa es la manera cómo se construyen los objetivos específicos, ¿ya? Los objetivos específicos responden al objetivo general. Los objetivos específicos responden al objetivo general. Específico. De tal manera que si yo me planteo, ¿ya? Si yo me planteo, por eso es que no recomiendo que haya problemas específicos.
Porque si yo me quisiera plantear, por acá vamos a ponerlo más. Si yo me quiero plantear una pregunta específica, pongámosle pregunta específica 1, tengo que plantearme una respuesta específica a esa pregunta. Y tengo que hacer lo mismo. Tengo que hacer que el problema transite a la solución o que la solución transite hacia el problema. Es allí donde debo construir un nuevo objetivo llamado general. ¿Ya? Pero como los objetivos no responden a las preguntas, sino responden a los propósitos, entonces tengo que plantearme objetivos específicos para alcanzar ese objetivo general. ¿Ven? Por eso es que yo considero que no debe haber preguntas específicas. En todo caso, sí pueden haber, pero tendrás que ver este esquema. ¿Ya? Tendrás que aplicar tu solución de casos en este esquema. El problema está en que, no sé si mandaron una pregunta o no. El problema está en que algunos colegas sostienen que, como yo me he planteado problema general y problemas específicos, los problemas específicos responden a los objetivos específicos, ¿no? Algo así. Y el esquema sería lineal. Hipótesis específica. Ahora, si el objetivo general se debe alcanzar, ¿cómo lo alcanzo? Si no le he planteado objetivos específicos. Entonces, este esquema no es correcto. Ya, objetivo general. No sé si logran entenderme esta parte. Los objetivos, ya, esto es incorrecto. Esto no responde a esta manera, esta fórmula, ya, responde a esta fórmula. Ya, a esta fórmula. Ever Chávez. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, entiendo más o menos lo que hace de la explicación, pero ¿nos podría, no sé si ejemplificar lo que nos acaba de decir? Porque Sí, mayormente la mayoría de docentes y de las universidades he visto investigaciones que te piden objetivos específicos, o bueno, preguntas específicas, bueno, pregunta general, preguntas específicas y objetivos específicos. ajá, sí, 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 Y sí. hay que Sí, lidiar con ello. es correcto, es correcto. Eh, lo que pasa es que lo hacen lineal, ¿no? Lo hacen lineal. Tienes 3 preguntas específicas con una pregunta general y quieren que plantees 4 objetivos nada más y 4 hipótesis. Pero vuelvo a decir, si el objetivo es un propósito que debe ser alcanzado, ¿cómo alcanzo mi objetivo general si no es a través de los objetivos específicos? O sea, por eso es que yo les señalo que los objetivos específicos responden al objetivo general, no responden a problemas, sino responden al objetivo. Entonces, en este caso que estamos analizando de su compañera, ahí está el objetivo general, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hablar de acá? Vamos a borrar por el momento, no digo que esté mal, ¿ya? Por ejemplo, tendría que hablar sobre concepción típica. Tengo que desagregar el objetivo general. Un segundo objetivo específico lo voy a plantear, ¿dónde está esto acá? Un segundo objetivo específico lo voy a plantear en torno a sujetos del delito. Uno más en torno
a delitos de feminicidio. Uno más, respecto de coherencia normativa, principio de coherencia normativa. Y un último tema que puedo desarrollar, tipos penales. Tipos penales. A ver, ¿cuál es el objetivo? Desarrollar las diversas teorías generadoras de una particular y especial concepción típica en el delito de feminicidio. Ese podría ser mi primer objetivo específico. Conocer, mira, estoy que le agrego verbos, conocer el desarrollo temático, acerca de los sujetos del delito en el tipo penal de feminicidio a la luz de la ley, no me acuerdo qué ley es, pero voy a poner una, a la luz de la ley, a la luz de la ley 30 algo, ¿no? A ver. 36.4, doctor. 30364, ¿no? Sí, doctor. 30364, ya, muy bien. A la luz de la ley 3634. Delitos de feminicidio. ¿Qué puedo hablar de ellos? No te olviden que yo estoy diseñando acá. Entonces quiero precisar, ¿ya? Precisar la estadística existente sobre los delitos de feminicidio a efectos de conocer la dañosidad social que estos generan. Estadísticas. Yo no voy a conceptualizar, porque eso ya creo que está definitivamente conceptualizado, pero quiero saber las estadísticas. Y para eso voy a ir a la página web, seguramente de la policía, seguramente del Ministerio de la Mujer, seguramente del Ministerio Público y seguramente del Poder Judicial. Porque allí hay un problema también en las estadísticas. Algunos lo consideran como feminicidio. La policía, por ejemplo, feminicidio. Pero cuando llega al Poder Judicial, homicidio agravado. No todas las muertes de mujeres son feminicidios. Entonces, va a haber una estadística disímil. Y eso es lo que yo quiero determinar acá. ¿Qué más? Tengo otros objetivos. Principio de coherencia normativa. Estudiar al principio de coherencia normativa para establecer las propiedades jurídicas propias de su estructuración constitucional. ¿Ya? Jurídicas. Constitucional. ¿Ya? Tipos penales, ya creo que hablé de eso arriba. Precisar, conocer la dañosidad social que esto genera. Dañosidad. Bueno, ya, desplegar la concepción normativista acerca acerca de los tipos penales en el Perú. ¿Cómo se construyen los tipos penales en el Perú? Listo.
Y considero que con estos objetivos voy a alcanzar mi objetivo general, porque es un desglose. ¿Ya? Es un desglose, los objetivos específicos apuntan al objetivo general, no a las preguntas específicas. En la Universidad Sánchez Carrión, el reglamento pasado decía problemas específicos, si los hubiera, o si los hubiere, problemas específicos, si los hubiere, ¿ya? O sea, no siempre va a haber. Pero en el nuevo reglamento sacaron la palabra, si los hubiere, la eliminaron, y algunos docentes creen que deben haber problemas específicos. Puede haber, pero tendrás que construir tus objetivos específicos en torno a ese nuevo objetivo general que te has planteado. Tendrás que operacionalizarlo. Ahora, de los objetivos específicos, después, cuando termines tu trabajo, vas a sacar las conclusiones. Las conclusiones salen de los objetivos específicos. Por eso es importante establecer esta relación. Y luego, la hipótesis también tiene una estructura más o menos. La concepción típica del sujeto activo. No, la hipótesis sería así. A ver. Sí, se determinase la correcta concepción típica del sujeto activo en los delitos de feminicidio, entonces se logrará alcanzar una adecuada coherencia normativa del tipo penal, ¿no? Si hiciéramos esto, entonces lograríamos aquello. Y esa es la hipótesis. No es nada más que la explicación de lo que ya he venido conversando. No esto, la concepción típica del sujeto activo en el delito de feminicidio desconoce las relaciones interpersonales. Eso puede ser para la conclusión. En el artículo 5 de la ley, ya que a pesar de ser considerado, mira, yo creo que estoy dejando fuera relaciones interpersonales, perdón. De repente lo agrego, ¿no? De repente lo agrego, ¿no? Si se determinase la correcta concepción típica del sujeto activo en los delitos de feminicidio sobre la base de las relaciones interpersonales, ¿ya? De las relaciones interpersonales, entonces, ahí está, entonces se logrará alcanzar una adecuada coherencia normativa del tipo penal. Y eso tendré que demostrarlo. Si hago esto, ¿llegaremos a aquello? Yo creo que sí. Es la respuesta adelantada que estoy lanzando. ¿Ya? Entonces, como no me he planteado problemas específicos, no debo tener hipótesis específicas. ¿Ya? Problema, hipótesis. Si no hay problemas específicos, no hay respuestas específicas. ¿Ya? Aun cuando, vuelvo a decir, los objetivos sí sean en general y específico, bajo el esquema que ya les he señalado. Esto no va. Y luego, estado de la cuestión del marco teórico. En las universidades se divide, el marco teórico se divide en antecedentes, en bases teóricas, bases filosóficas y terminología. Ever Chávez. Doctor, dos preguntas. Ahí en el caso de los antecedentes, ¿se considerarían otras investigaciones relacionadas a las variables o algunos casos como jurisprudencia? No, a ver, un antecedente es otras tesis, ¿ya? Otras tesis que igual que nosotros están investigando el tema. ¿Y cómo? Con las variables. Pues, ¿cómo busco un antecedente? Un primer antecedente tendría que ser con recta concepción típica del sujeto activo, algo que tenga que ver con determinar al sujeto activo, una tesis. No puede encontrar
en México, la puedo encontrar en Ecuador. He visto últimamente que Ecuador está sacando bastante de esto. Puedo sacar de España, puedo sacar de lo que tengan relación con nuestro sistema jurídico a nivel internacional. Y luego a nivel nacional podría sacar tesis de cualquier universidad, ¿no? De acuerdo a los repositorios o de acuerdo al RENATI, Registro Nacional de Trabajos de Investigación. Pero antecedentes, lo voy a dejar para la próxima clase, antecedentes son otras tesis, ¿ya? Otras tesis. En bases teóricas, ¿qué voy a poner? En bases teóricas voy a poner, pues justamente mi marco de referencia teórico, teorías, ahí voy a poner dogmática, voy a poner legislación, voy a poner jurisprudencia, voy a poner, qué sé yo, costumbres o todo lo demás. Antecedentes, tesis, ya tesis o artículos de revista. Y en el marco teórico, en las bases teóricas, todo lo demás, normatividad, doctrina, jurisprudencia, todo lo que tenga que ver con eso. Ahí está la diferencia y cada uno de nosotros deberá seguir el orden, por lo general sería adecuado, seguir el orden de las variables. Las variables me determinan la teoría, ya que estamos hablando de eso. Entonces, cuando yo Doctor, construyo... otra preguntita ahí, por favor. Y ahí, por ejemplo, con el planteamiento de la hipótesis que el tema se tiene, ¿quiénes serían la población de estudio ahí? ¿Hay varias poblaciones? A ver, es que cuando yo construí, cuando yo redacté mis objetivos específicos, estaba más o menos, por eso es que les digo, yo voy a sacar datos estadísticos, voy a sacar teoría, depende de mi objetivo. A ver, justo iba a explicar esto. Acá. De cada objetivo voy a tener que plantear mi marco teórico, mi teoría. ¿Ya? Marco teórico. Cada objetivo me permite a mí construir un determinado marco teórico. ¿Ya? Marco teórico. Y después, entre cada marco teórico y cada objetivo específico que yo me he planteado, voy a poder establecer mis indicadores. ¿Ya? Acá. Entonces, identificar el objetivo específico es identificar la manera como quiero trabajar mi tema. Ahí está. De ahí van a salir, y después de todo esto, vamos a ver que de aquí al final del trabajo van a salir mis conclusiones. Conclusión 1, conclusión 2, conclusión 3. Esa es la forma de construir este trabajo, pero estamos recién proyectando, ¿no? En mi imagen. Sí se puede verificar, pero en todo caso me mandas un WhatsApp para poder leerlo ahí, ¿ya? A ver. Entonces, los objetivos específicos son aquellos desagregados del objetivo general que se redactan a título de acciones, actividades o tareas por realizar para alcanzar el objetivo general. Son desagregados que me permiten alcanzar el objetivo general. Cada objetivo específico puede estar debidamente sustentado con su referencia teórica, con su marco teórico. Luego de allí, de mi objetivo específico, puedo construir mis indicadores, es decir, las partes de las variables que me van a permitir construir el instrumento de recojo de datos. Pues, por ejemplo, en el primer objetivo específico que he planteado acá, en el primer objetivo específico, desarrollar las diversas teorías generadoras de una particular y especial concepción típica en el delito de feminicidio. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar el análisis documental. Por ejemplo, el análisis documental. Conocer el desarrollo temático acerca de los sujetos del delito. A la luz de la ley, igual, análisis documental. Esa es la metodología que voy a aplicar. Precisar la estadística existente.
Igual, análisis documental. Estudiar el principio de coherencia. No, aquí pienso que debo hacer una encuesta a los abogados. Y aquí pienso que debo hacer una entrevista. O sea, yo soy, ¿no? Yo soy el que va a decidir cómo voy a sacar los datos para medir estos objetivos, que al final se van a convertir en los indicadores de mi investigación. Pero quisiera dejarlo ahí porque tenemos que conectar todavía otra clase, ¿no? Tenemos que desarrollar todavía otra clase. Y ahí los tengo, ¿no? El estado de la cuestión. Siempre me han preguntado, doctor, ¿y qué pongo en mi marco teórico? Primero dependerá de la información que tengas, ¿no? Las que has buscado, seleccionado, ordenado para escribir. Eso dependerá de eso. Segundo, dependerá el orden que lo quieras presentar. Hay quienes trabajan el capítulo, por ejemplo, como variable, le ponen capítulo 1, medición de la variable tal. Capítulo 2, medición de la variable tal. Lo pueden ordenar por variables. Entonces, eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Eso es una coherencia también normativa. Y por producto de ello, es que podrás construir luego tu índice temático para ver qué es lo que tienes y cómo lo llenas. Ahí ya hablaríamos, la siguiente clase, vamos a hablar del marco teórico. ¿Ok? Del marco teórico. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver lo que me envían acá. Vamos a ver. Voy a guardar esto para enviárselo. A ver, a ver, a ver. Ya. A ver cómo lo envío. ¿Dónde está? Acá está. Este es mi tema, dice. Bueno, se han creado dos enlaces. ¿Cuál será? Ahí la envié, ¿ya? A quien me ha solicitado esta revisión. A ver, aquí han enviado otra en el... Ever, adelante. Doctor, bueno, ahí son los objetivos, eso todo, y eso no lo pueden compartir un pantallazo para tener como referencial. Sí, sí, yo también puedo pasarles algún otro trabajo ya estructurado, completo, ¿no? Porque, a ver, lo que yo he hecho hoy día es lo que a mí me parece, más o menos, conozco algo del tema, pero será el tesista a quien se le ha enviado para que lo cuaje, ¿no? Para que vea si es correcto o no. No vayan a decir, doctor, usted lo hizo. Claro, pero yo lo estoy haciendo sobre la base de algo que no conozco a profundidad. Conozco del tema, sí, pero a profundidad no. ¿Ok? Me gustaría que en todo caso lo envíen el ejemplo no, sino este tema, título, del derecho penal al derecho civil en las infracciones normativas contra el honor. Es un buen título para un artículo o un ensayo, ¿no? Pero no me refiere el tema de tesis. El tema de tesis que propongo, del derecho penal al derecho civil en las infracciones normativas contra el honor. Y el tema es despenalización en los delitos contra el honor. Mira que no lo leo en el título, ¿ah? En las infracciones normativas. Entonces sería despenalización, determinación de la despenalización o sustentos para la despenalización de los delitos contra el honor a efectos de, y no sé cuál sería la otra variable. ¿Ven? El derecho penal de aplicar en última ratio. Para la vigencia de la última ratio, podría ser. Existen varias alternativas, como la indemnización para lograr el resarcimiento de los delitos. Sí, tienen que verse ahí. Me parece que el título requiere de la identificación de la variable 2, ¿ya? De la variable 2. Marco teórico lo vamos a desarrollar en la siguiente clase. Título está acá, hipótesis. La hipótesis está acá. El derecho penal
debe proteger la vida del concebido, pero ¿qué tiene que ver con el honor? La falta, o es otro tema, la falta de protección de la vida del concebido, es otro tema, la falta de protección de la vida del concebido en las infracciones normativas culposas. Ya, pero la tesis propone algo, o sea, yo soy de las personas que cree que la tesis debe ser propositiva desde el título, debe proponer algo. Entonces, allí habría que convertirlo en positivo, ¿no? No es la falta de protección, sino una nueva regulación, tal vez una nueva regulación del concepto protección de la vida del concebido ante un peligro concreto, ¿no? Por ejemplo, no ponerlo en negativo. Eso lo vamos a determinar si me lo envían al WhatsApp para poder explicarles y enviarles. ¿Ok? Bueno, a partir de aquí, ya cada uno debiera tener claro cuál es su marco teórico, ¿ya? Es más, para poder empezar, ¿no? Para que ustedes si quieran hayan puesto esto lo que están poniendo, ya tienen que haber desarrollado su marco teórico, sino cómo lo eligieron el tema, ¿ya? Y luego plantearlo conforme ha sido planteado. Problema, mis dos variables, objetivo, mis dos variables, desagregar el objetivo general en objetivos específicos, luego plantear la operacionalización de la variable a través de la medición de los objetivos, etcétera, etcétera. Aspectos que todavía no vamos a desarrollar. ¿Ok? Bien, entonces, según este desarrollo, ya deberían ir avanzando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, la próxima semana arrancamos con dos temas importantes. Marco teórico, ¿ya? Marco teórico y normas APA. Porque por lo general las universidades están pidiendo normas APA, salvo que su universidad no lo pida. He visto en el ejemplo que hemos estado viendo de la San Marcos, que han estado utilizando Vancouver, ¿no? El Vancouver es, pones un numerito en la página y te salta al final, como un pie de página, ¿no? Ese es Vancouver. Entonces, no sé, pero por lo general, las universidades para ciencias sociales, como es el derecho, están ya solicitando lo que es APA, normas APA. Y hay dos cositas que hablar de normas APA. Cita corta y cita larga. Y referencias. Cita corta, citas y referencias. Eso es lo que vamos a hablar la próxima clase. Bien, no los abrumo más. Vamos a desarrollar tema por tema y me comprometo a enviarles un proyecto de tesis ya terminado, ya para que lo puedan chequear. ¿Sí? ¿Listo? Muy buenas tardes, muy buenas noches ya con cada uno de ustedes. Hasta luego. Buenas Gracias. noches, doctor. Muchas gracias por la Gracias. corrección a mi tesis. ¿Te llegó? Sí, doctor. Sí me... Perfecto. Gracias. Me envían. Hasta luego. Y si Hasta puede luego. compartir la compañera su archivo sería bueno.